Entonces póngale cuidado. Vamos a hablar hoy, la vez pasada quedamos un poco hablando acerca de vimos algunas construcciones muy extrañas, ¿sí? Y dijimos entonces que esto es muy raro, porque cómo pudieron ellos fundir metal sobre la piedra. Tuvieron que haber tenido una fundidora manual, ¿sí? Una cosa que aún hoy en día no existe, ¿sí? Bueno, vimos también que la pirámide de Giza, no importa hacia qué dirección yo la tome, me voy a cruzar siempre en línea recta con alguna otra cultura importante de la antigüedad, o con ruinas o con cosas de la antigüedad. Parece que este era como el centro del universo, del mundo en ese momento, ¿sí? Entonces yo les decía, hoy en día, para la cultura occidental, ¿cuál es el centro del mundo? La cultura occidental, ojo la pregunta. ¿Estados Unidos? La ciudad de Nueva York, ¿sí o no? Donde está el Parlamento de las Naciones Unidas, está también el Banco Mundial Internacional, el Fondo Internacional, y todo está en Nueva York. La bolsa, todo lo que ustedes tienen en los bolsillos de plata vale por lo que está allá en Nueva York. Los movimientos económicos allá en Nueva York, ese es el centro del mundo, ¿sí? Para nosotros en la cultura hebrea, ¿cuál es el centro del mundo? La ciudad de Jerusalén, ¿cierto? La ciudad sagrada. Nosotros solamente tenemos una ciudad sagrada. Cuando alguna vez debatan con algún promusulmán o palestino, yo qué sé, siempre sáquenle esa. Para los musulmanes, ¿qué es Jerusalén? ¿Qué dicen ellos? La tercera ciudad más sagrada. Imagínense esa respuesta. La tercera ciudad más sagrada es para los musulmanes. Y para nosotros, ¿cuál es la única ciudad sagrada? Jerusalén. ¿Sí o no? En la escritura solamente hay salmos escritos a Jerusalén, a ninguna otra ciudad de Israel. Pues las menciona Galilea y eso, pero solamente hay 2 salmos donde dice, oh Jerusalén, ¿cierto? Tus muros y me olvidaré de ti, que se pegue la lengua a mi paladar, que pierda mi mano derecha la fuerza. Esa es una canción. Entonces hoy hablamos la vez pasada también, esta es la última parte de este tema, para ya pasar a otros. Realmente nos podemos quedar hablando mucho acá. Sin embargo, al final les voy a contar algo muy interesante y es esto. Mira. Y entonces acá es donde nos vamos a centrar hoy, la efigie o la esfinge, ¿sí? La esfinge. Entonces la esfinge nosotros la conocemos con cara de faraón, ¿sí? Aquí vemos incluso en este dibujo de la semana pasada, vemos cómo fue tallada, al parecer de una figura más grande que al parecer pudo haber sido un león, ¿sí? Entonces yo hoy traje pues exactamente la investigación acerca del tema. Entonces mire, vamos a ubicarnos en la imagen de hoy, ubiquémonos un segundo en la imagen de hoy. ¿Cómo encontraron la esfinge en el año 1920? Por 1920, esa es una imagen de la esfinge, 1920. Como se pueden dar cuenta, estaba enterrada hasta el cuello. Eso lo desenterraron. Entonces, esa imagen, así fue como la encontraron. Realmente la estaban tratando de desenterrar desde el año 1816. Ya se había tratado de desenterrar, pero eso para esa época era muy costoso y realmente la gente que lo estaba haciendo no tenía muchos recursos. La estaba haciendo un señor llamado Giovanni Battista Cavilla, era un italiano, un ingeniero italiano, y él dijo: yo me monto en el reto de desenterrarla, y él se enterró solamente la parte que ustedes ven atrás. Si ven que solamente es una pequeña porción, uno diría, pero ¿por qué no siguieron? Porque mover eso no es tan fácil como llegar a sacudir tierra. Se toca con mucho cuidado porque usted no se sabía hasta qué punto puede haber tierra, puede haber de pronto arena movediza, puede haber de pronto reliquias ahí, entonces toca con mucho cuidado. Eso requiere mucho tiempo y mucha plata. Entonces en el año 1920 ya habían logrado desenterrar lo que se le diría a los hombros y también gran parte de la parte trasera, ¿sí? Y ya les vamos a dar otra imagen donde ya va más adelantado la labor. O sea que original le encontraron solo en la cabeza. O sea que no hace falta encontrar. No, calma que esa foto es vieja. Esa es en 1932, esa imagen que ustedes ven ahí. Ya muchísimo más avanzado el trabajo. Es decir, después de 12 años solamente el trabajo había avanzado, como ustedes ven, un poquito. Sí, muy poquito. Aquí hay otra. Esta es mucho más reciente. Esta no sé de qué año es. Esta es de 1932. Esta no sé. ¿Sí? 1932. Como nos damos cuenta, el trabajo... Bueno, creo que esto que ustedes ven acá en mi mano, este no es trabajo de desenterramiento. Este es trabajo de... ¿cómo le llaman eso? Como restauración. Trabajo de restauración. Y han encontrado algo muy curioso. Es que cada vez que la tratan de restaurar, se le van cayendo los ladrillos originales. Entonces hay muchos pedazos de la efigie que están arreglados de una manera muy chambona, que le han colocado pedazos de piedra para tapar los huecos, y eso obviamente se tira la originalidad de la obra, ¿sí? Sostener o mantener esto en buen estado vale anualmente, según el gobierno de Egipto, esos son datos que ellos sacan, $3 millones anual.
O sea, 6.000 millones de, bueno, más, ¿no? ¿Cuánto está el dólar? Pongámosle 7.000 millones de pesos. Muchísimo dinero para una sola construcción. Y más que no representa en la vida moderna una utilidad, más que el turismo. ¿Sí? Realmente yo no creo que recojan 7.000 millones de pesos en turismo. Realmente no creo, menos en zona de guerra. ¿Cómo es eso por ahí? Sí, muy difícil. Entonces en 1932 ya nos damos cuenta que está desenterrada una de las patas y toda la parte delantera. Ya les muestro otra. 1932, es esa que les acabo de mostrar ahí. ¿Pero no tiene algún ingreso, Sergio? Porque es como un patrimonio de la humanidad. O sea, ingreso monetario. Sí. ¿Cobran la entrada? No ayuda a nivel. No, creo que internacional. La UNESCO tiene que ayudar con algo, pero como la UNESCO ahorita está quebrada porque Estados Unidos se retiró. ¿Sí saben por qué se retiró? Apoyar a Israel. ¿Sí o no? Porque la UNESCO reconoció dijo, ¿no? Que la cueva de los patriarcas hebreos era musulmana. Entonces ahora en Jerusalén los judíos no pueden entrar fácilmente a ese monumento histórico. ¿Sí? Entonces obviamente eso no. Entonces Estados Unidos, como apoya a Israel, se retiró de la UNESCO. Entonces ahorita la UNESCO está quebrada. Por eso están buscando aquí en Colombia a ver si de pronto encuentran algún hallazgo arqueológico aquí en Colombia y en toda Sudamérica, para que Estados Unidos se vuelva a meter. O sea, algún hallazgo arqueológico que sorprenda al mundo. Sí, aquí en Colombia están buscando una pirámide de oro, pero probablemente no la encuentren. Yo no sé si existe, ¿sí? Esto fue en la década de los 50, no sé exactamente en qué año, pero ¿qué pasó allí? Hubo una tormenta de arena en ese año y miren cómo la volvió a cubrir casi toda. 1952, 53 por ahí. Pueden mirar esta también, la primera del lado de acá, ¿sí? La primera de esta esquina, esta de acá, y esa es como se ve en la actualidad. Sí, desafortunadamente algunas imágenes no están tan claras, pero como se pueden dar cuenta, ya la esfinge está totalmente desenterrada. Sí, está totalmente desenterrada y anualmente el mantenimiento es limpiarle toda la arena que le cae, porque eso es un desierto. Entonces es bastante arena la que le cae. Eso por ese lado. Entonces, les sigo mostrando más imágenes. Este es del año... ¿Perdón? ¿Eso estaba en Egipto? Sí, en Egipto. Como se pueden dar cuenta, al frente del cuadro rojo, no en el cuadro rojo, en el del frente, ahí está la esfinge. No es tan grande, donde está la esfinge. Para que se den cuenta que no es tampoco tan colosal como lo imaginamos. No es tan grande como lo imaginamos. Ya les digo las medidas exactas. Donde ahí está el cuadro, ¿sí lo ven? El cuadro está acá y acá está la esfinge. Ya les explico ese cuadro qué significa. Bueno, entonces aquí es donde ya empezamos a ver como tal la esfinge qué es y qué tiene que ver eso con esta clase. Y es lo siguiente. La esfinge presenta algo muy extraño y es erosión por agua. ¿Por qué es extraño eso? Porque eso quiere decir que en algún momento de la historia estuvo sumergida debajo del mar. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la esfinge han encontrado depósitos de arena, depósitos de sal, incluso peces disecados. O sea, en algún momento de la historia estuvo debajo del mar. No, o sea, ¿cuál es la pregunta? Es cuando no te escuché bien. ¿Dónde han encontrado eso? Ah, en la esfinge como tal. Ah. Entonces, ¿perdón? Ya les digo las medidas y eso. Entonces, si han encontrado depósitos de sales marinas es porque efectivamente en algún momento estuvo debajo del mar. Pero, dice, la esfinge de Giza fue hasta 1979 totalmente desenterrada. O sea, duraron casi 60 años desenterrándola, eso es muchísimo tiempo. Dice, de alto tiene un total de 20 metros. De alto, 20 metros. De ancho, 19 metros. Y de largo, 73 metros. O sea, la esfinge es más pequeña que esta cuadra, porque esta cuadra mide 96 metros. Entonces, esta cuadra mide 96 metros, la esfinge mide 73 de largo. O sea, es más pequeña que la cuadra. 20 metros de alto, no sé estos pisos cuánto miden. Un edificio de 10 pisos. Un edificio de 10 pisos y de ancho 19 metros, más o menos lo mismo que de alto, perdón. Sí, pues no tanto como parecen algunas imágenes, porque parece que fuera una vaina colosal. Sí, las pirámides de por sí tampoco es que sean, pues son grandes, pero tampoco es que sean gigantescas, indescriptibles, sí, no.
Mire, la pirámide más grande mide 146 metros de alto. Eso nos daría un edificio de ¿Cuántos metros tiene? 146 de alto. 70 metros. No, eso. 70 pisos. 70. O sea, un- 70 pues. ¿cuánto mide el...? 44. Sí, bueno, la esfinge sí es un poco más exagerada de tamaño. Sí, bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? La esfinge, ¿cierto? Entonces, la esfinge presenta rastros de que alguna vez estuvo debajo del mar, ¿sí? Entonces ya nos empezamos a meter ahí con el tema bíblico y es el diluvio, ¿sí? Hay algo muy raro y es que, y miren ustedes el cuerpo de lo que tienen ahí las imágenes de la esfinge. Y miren, ya les muestro fíjense en el cuerpo. Entonces miren lo que es la erosión por el agua. Vayan mirando la imagen que les acabo. Vayan mirando esta o leí otra imagen, ¿sí? ¿Qué tiene esto de extraño? Que cuando es erosión por agua, miren cómo queda el terreno, como unas capas encima de otras, ¿sí? La esfinge presenta lo mismo, capas encima de otras. Alguna vez la ola del mar golpeó contra ese borde, lo que es obviamente muy extraño, porque ¿cómo va a estar el mar hasta allá si el mar está a kilómetros de ese lugar? Hoy en día, en la actualidad, ¿sí? Pues mire, repito, la sal marina no sale de la lluvia, no, eso es porque alguna vez estuvo bajo el agua. Y el ejército británico, en el año 1914, miren que se me perdió el dato, acá está. En el año 1914, el ejército británico afirmó haber encontrado al menos 23 peces petrificados o secos a lo largo de toda la pirámide que está ahí detrás de la esfinge. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué les muestro esta vaina que se llama erosión por agua? Para que ustedes vean cómo quedan los terrenos y las figuras cuando pasan por debajo del agua. Quedan de esta forma, como por capas, ¿sí? Así es como se cree que era originalmente. ¿Sí ven los que vieron la imagen acá? Es que arriba hay como una especie de perro sentado. Se cree que la esfinge pudo haber sido así. O sea, están todavía en discusión si es un león o un chacal. Chacal ¿Sí? se llama. Entonces, según la cultura egipcia, sería lo mejor un chacal, ¿sí o no? Porque ellos adoraban el chacal y era el dios de la muerte. Entonces ellos tenían una costumbre muy rara y era que en cada tumba colocaban, ¿sí? Y hacían 2 chacales uno al frente del otro, vigilando la tumba, ¿sí? Es increíble. Entonces, a partir de eso llegaron a la conclusión que lo más probable es que sea un chacal. Sin embargo, hay otro grupo de científicos que afirma que no, que es un león tal cual como lo vimos en la imagen de la semana pasada. ¿Sí? Por eso trato de colocar las dos para que cada quien mire. Si me preguntaran a mí mi opinión, yo creería más que es la del chacal. ¿Por qué diría yo que es la del chacal? Por lo que les acabo de decir primero. Y segundo, porque la esfinge da exactamente hacia la constelación del perro, ¿sí? En cambio, para que diera a la constelación del león, tendría que estar ubicado en otro lugar. Pero si yo cambiara el eje de rotación de la Tierra, ustedes saben que la Tierra está inclinada, ¿no? 23 centímetros como a 27 minutos. Si yo lo cambiara a 0,00000, me daría la mirada de esto directo a la constelación del león. Entonces ahí está el debate. No se ha podido definir qué es lo que pasó. Yo sí creo firmemente que después del diluvio el eje terrestre cambió. Yo considero eso, ¿sí? Porque está comprobado que todas las culturas de la antigüedad tenían sus construcciones, como por ejemplo esta, ¿sí? Esta de acá, perfectos para medir el sol. Y después de alguna inundación quedaron todas corridas 23 grados 27 minutos, justamente lo que está inclinado a la Tierra. Entonces dicen, no, pero ¿cómo van a fallar todos en el mismo cálculo? No fue que fallaron, es que la Tierra, a mi parecer, en mi idea, estaba recta en la antigüedad. Y después del diluvio fue volteada. Hay un versículo que dice, porque se estremecieron los cimientos de la tierra. A ver si alguien me ayuda a buscar ese versículo. Es que no recuerdo si dice cimientos, rudimentos o fondos, alguna de esas tres. Y lo que vimos la vez pasada, cierto, es que las montañas, cuando venga Yeshua, creo que eso no estaban todos cuando yo dije eso, cuando venga Yeshua, las montañas dice que van a derretirse, ¿sí o no? Porque las montañas existen a causa para separar al ser humano de otros seres humanos. Entre más lejos estemos, menor es la maldad. Acuérdense que en Babel ese fue el pecado, que todos estaban juntos, todos hablaban la misma lengua. Y no es eso lo que nos enseñan hoy en día, que todos debemos hablar la misma lengua y que ya no debe haber como nacionalidades, ¿sí o no? Eso viene desde la antigüedad. Entonces, bueno, está comprobado científicamente, ya les digo los nombres de los científicos que comprobaron eso,
fue el señor David Coxley, quien afirma, voy a escribir el nombre acá al frente por si quieren tomar notas y después buscar ustedes mismos, David Coxley. ¿Sí? Él es un egiptólogo, el cual afirma que la esfinge estuvo aproximadamente durante un espacio de 120 años debajo del agua, según los cálculos de él. Según la ciencia, veo que varios están tomando apuntes, entonces voy suave. Según la ciencia oficial, Isaías 13:13. ¿qué dice? Por tanto, haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente ira. Hay una forma de mirar la diferencia entre tierra y planeta Tierra en el hebreo. Tierra y planeta Tierra. O sea, tierra de... Es que las dos diferencias, una es que es Haaretz y la otra es Adama. Que Adama es la que hace el hombre. Eso, quiero mirar si dice Haaretz. La tierra será removida. Isaías 13:13, gracias. Isaías 13:13, ¿sí? Bueno, entonces miren, la ciencia oficial opina, esperen que se me perdió la hoja, ya. La ciencia oficial opina que la esfinge tiene, según ellos, 4000 años. Sí, pero hay un pequeño problema. La estela del inventario. Pues ahí no van a ver mucho porque realmente es muy borrosa, es una imagen muy vieja. La ciencia, repito, dice que la esfinge tiene 4000 años. O sea que la esfinge nos daría que fue construida por la época de Abraham. Sí, 2000 años antes de Yeshua. Entonces yo dije no puede ser así. Según este científico, David Coxley, la esfinge tiene al menos 5000 años de antigüedad. Yo creo que va por esa época, más o menos unos 5000, para que nos dé en la misma época del diluvio. Sin embargo, hay otro grupo de científicos que afirman que la esfinge es un elemento muy raro, porque hay partes de la esfinge que tienen 12.500 años, otros que tienen 13.700, otros que tienen 5.000 años y otros que tienen 4.200 años, como si lo hubieran construido por pedazos. Pero esa teoría dicen que es falsa, porque toda la piedra tiene el mismo origen. ¿Sí? Entonces repito, la ciencia dice que tiene 4.000 años, este señor David Coxley dice que tiene 5.000, yo estoy con él, y otros dicen que tiene 12.500, 13.500, 14.500, está por pedazos, y yo no coincido de esa forma. ¿Sí? ¿Sí? Se llama la estela del inventario. Estela del inventario es un grabado egipcio del año 4000 del año 2000 antes de Cristo, o sea, hace 4000 años. ¿Y qué dicen esta estela? Dice que la esfinge y las pirámides ya estaban allí cuando llegó el primer egipcio. ¿Sí? Ellos dicen que el primer egipcio de todos, no recuerdo cuál es el nombre del primer egipcio, creo que es Tut. Entonces el primer egipcio, vamos a suponer que es Tut, llegó y se encontró con la esfinge y con la pirámide, y por eso él decidió construir la ciudad de Ramesés en ese lugar. Ares, o sea, planeta Tierra. Ya lo miramos, gracias. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Alguien tiene hasta ahí de pronto alguna duda o pregunta? Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, la esfinge está desproporcionada. Eso lo vimos la vez pasada. La cabeza. Básicamente hay dos teorías: que puede ser un chacal o que puede haber sido un león. que vemos. Ajá, un león. La cabeza, como ya lo vimos la vez pasada, está desproporcionada, ¿no? La cabeza está tallada como un egipcio, pero el cuerpo no pertenece a la misma época de la cabeza, como si hubieran sido talladas en dos épocas diferentes. ¿Por qué pasaría eso? Entonces yo busqué la explicación y encontré lo siguiente. Y encontré que, perdón, pero ya les digo, el príncipe Tutmosis IV, póngale cuidado, el príncipe Tutmosis IV, él narra en un papiro que supuestamente él se acostó un día debajo de la cabeza de la esfinge. Si él se acostó debajo de la cabeza de la esfinge es porque la esfinge estaba, o sea, solamente enterrada hasta la cabeza. Él dice que se acostó acá debajo de la cabeza y según el papiro, la cabeza le habló y le dijo que él iba a ser el próximo faraón, pero solamente con un pequeño, ¿cómo decirlo? Trato, con un pequeño trato, condición, y era que cuando él fuera faraón, tallara la cara del faraón anterior en la piedra. ¿Sí? Ese es un papiro que encontraron en Egipto. Entonces él se despertó, años después lo nombran faraón, y cuando él toma el poder de faraón, él manda a tallar la cabeza, tal cual como la vemos hoy en día, con la cara del faraón Kefren, con K, Kefren.
Entonces él, cumpliéndole supuestamente la promesa a la esfinge, dice, no, yo voy a tallarle la cara al león y la voy a convertir en un egipcio. ¿Sí? ¿Qué tiene de extraño? La nariz, ¿sí o no? Fue volada. ¿Sí saben quién se la voló? No. Napoleón. Napoleón estaba supremamente obsesionado con Egipto. Él llegó a Egipto y él pensaba que eso estaba lleno de oro y comenzó a dispararle cañonazos. Y en esos cañonazos le voló todo lo que ustedes ven acá. Toda esta parte de acá fue volada por él. Ahora les voy a mostrar los dibujos que hizo uno de los que iba con Napoleón. Tocaba en dibujos porque cámaras no había en esa época. Como ustedes pueden dar cuenta ahí en la imagen más o menos, hay personas montadas en la cabeza. Y entonces, ¿qué ven ustedes de raro en esa imagen? Que hay hombres que caminan sobre la pirámide, sobre la esfinge, ¿sí? Porque estaba enterrada hasta el cuello, ¿sí? Como ya les mostré en las otras imágenes, fue hasta el año 1979 donde toda la esfinge quedó desenterrada. Bueno, entonces miren, aquí viene todo ese tema de la esfinge y eso es muy interesante, ¿sí o no? Pero no quiero profundizar más en el tema. Simplemente quería mostrarles cómo en alguna vez hubo construcciones que estuvieron debajo del agua y por cuestión del agua, del retrocedimiento de las aguas, quedaron expuestas. Algunas son esas. Pero yo quiero que algunos de los que tienen celular o internet busquen esta cosa ya mismo, para que lo muestren a todos. Es Yonaguni. ¿Sí? Y vamos a verla, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, es que si hubiera de pronto una especie de diluvio, todas las construcciones de la antigüedad se hubieran destruido. Y eso no es cierto, porque han encontrado construcciones debajo del mar que son más antiguas que las pirámides, totalmente intactas. Yonaguni. ¿Alguien ya la encontró? ¿O por aquí para que nos? Es una ciudad que está debajo del agua. Son unas construcciones enormes. La cantera de esas piedras está ubicada a más de 70 kilómetros. O sea, las personas que movieron esas piedras eran expertos en construir cosas, ¿sí? Y no la construyeron debajo del agua. O sea, no era que echaban el bloque debajo del agua a ver cómo se formaba. Construyeron la ciudad y luego la ciudad fue arrasada por algún tipo de tsunami. Sí, vamos a llamarlo así. Nosotros sabemos que no fue un tsunami. ¿Qué sabemos que fue? El diluvio. Vamos a buscar otra. Nan Madol. Esta sí la tengo ubicada. Está ubicada en la isla de Micronesia. Perdón, en las islas. Nan Madol. Ustedes pueden buscar esos puntos en Google Earth o en Google Maps, colocan así y cuando estén en un computador, les queda mejor en un computador, colocan esos nombres y les va a mostrar fotos tomadas por los turistas. Esa hay menos probabilidad de que estén trucadas. Aquí hay otra de otro de los dibujantes que acompañó a Napoleón. Como se pueden dar cuenta los que están así más cerca, la cabeza, se ve las pirámides atrás y solamente se ve la cabeza, ¿sí? O sea, se nota que la esfinge estuvo muchísimo tiempo enterrada. Es más, los egipcios al parecer nunca la vieron desenterrada, lo que es muy raro. O sea, eso la construyó una civilización anterior a los egipcios, ¿sí? Este es un dibujo de los que va con Napoleón. Hay una parte en la costa, o sea, en la orilla, y la plaza central está metida abajo del agua. Y se supone que allá nunca hubo seres humanos avanzados. O sea, se supone que allá hubo, durante muchísimo tiempo, fue como gente caníbal y así violenta, en teoría. Pero unos caníbales no pueden construir eso, cosas que nosotros ni hoy en día podríamos construir, ¿sí? Bueno, ahí solamente vemos una parte de la ciudad, pero vemos que el agua está muy cerca, ¿sí? Hay imágenes submarinas donde muestran la plaza central de la ciudad toda metida abajo del agua, literalmente, ¿sí? Eso por ese lado. Acá sale como el plan de la ciudad, Sergio. Miren, aquí hay otro, se llama el Golfo de Gambay, ¿sí? Los puntos que ustedes ven marcados ahí son, al parecer, una especie de pirámides que no han podido descubrir si son edificios, pirámides, ¿sí? Golfo de Gambay. Y encontraron 3 construcciones alineadas muy parecido a las pirámides egipcias, lo que es muy raro, muy extraño, porque se supone que en esta zona solamente habitaban salvajes y caníbales, igual que en el otro lado. Todo eso se supone que es la parte de Laos, Camboya, donde ustedes saben, uno habla de eso y uno se imagina la selva inmediatamente. Se llama Golfo de Gambay. Listo. Ahora miren esto. En el siglo XIX
el arqueólogo y egiptólogo llamado Henry Salt, también lo escribo aquí para que lo busquen después con tiempo, lean sus obras, aunque solamente tiene uno. Henry Salt. Y Henry Salt, siglo XIX. Henry Salt, ¿qué es lo que dijo? Él dijo que él había ingresado a la cabeza de la esfinge, que la cabeza tenía un hueco en la cabeza, ¿sí? Y que él se metió por ahí y pudo llegar hasta compartimentos subterráneos muy profundos. Eso al tipo en su época le dijeron que el man estaba loco, que se había fumado algo, ¿cierto? Pero después, en el siglo XX, salió la siguiente imagen. Y es una foto de un globo aerostático, desde un globo aerostático, antes de la Primera Guerra Mundial. De este lado se nota claramente que la esfinge tiene un hueco en la cabeza, ¿sí? En la modernidad el hueco fue tapado con una tapa de alcantarilla. ¿Quién hizo este movimiento? El gobierno egipcio, ¿sí? Entonces el tipo dijo en el siglo XIX, miren, en la cabeza hay un hueco, yo me metí por ahí, llegué hasta compartimentos inferiores, y el tipo hizo una cantidad de dibujos de todo lo que él dice que vio. Cuando en el siglo XX la excavaron, ya le colocaron una tapa de alcantarilla, no sé si de pronto le alcancen a ver, ¿sí? Ustedes pueden mirar en Google Earth y se ve efectivamente que tiene una tapa puesta en la cabeza. O sea, no es... ¿no? Para que un solo hombre la levante. Y en la foto que les mandé anteriormente está en las excavaciones un hombre saliendo de la cabeza de la esfinge. Un hombre árabe saliendo de la cabeza de la esfinge. Además de eso, los dibujadores de Napoleón colocaron que Napoleón durmió en la cabeza de la esfinge, lo que aún no está comprobado. Pero ¿por qué un tipo de esos diría Napoleón durmió en la... O sea, ¿para qué inventaría eso? No tendría mucho sentido. Antes de la Primera Guerra Mundial, 1914, y hoy en día, para que vean cómo se le ve la cabeza a la esfinge. Entonces, vamos a dar un momentico al tema mientras que ustedes siguen viendo las imágenes. Y es lo siguiente, miren, los que tienen las hojas, pueden ver, ¿sí o no? Estas imágenes de acá. La imagen esta de acá, ¿sí? Bueno, pero los que no están viendo las imágenes. Esta de acá, esta de acá, y esta de acá. Se llaman los megalitos de Rusia, por si de pronto quieren ver imágenes a color. Megalitos de Rusia. ¿Qué tienen de curioso esos megalitos? Que cada una de esas piedras puede llegar a pesar 40 toneladas. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para que... Dije, bueno, ¿cómo hago para... de Rusia? ¿Cómo hago para que dimensionemos el tamaño, el peso de la piedra? El carro de Gonzalo, que todos los Renault desde el 80, desde el 80 hasta el 90 pesan aproximadamente 1 tonelada, o sea 1000 kilos. Es decir, cada una de estas piedras puede pesar 40 carros como el de Gonzalo. Traje lo más para que me entiendan, lo más visible, sí. ¿Sí? Entonces, esa es una de esas piedras allá en Rusia, un megalito. Perdón. Forman un muro, como si yo hubiera, como el muro de la Metocan de cuenta, un muro así, apilaciones de piedras. Entonces yo dije, ¿será que de pronto en Jericó había piedras de ese tamaño? Porque dice que ellos vieron el muro, ¿no? Y ellos le dicen a Josué, dice, el muro llega hasta los cielos. Y eso está lleno de gente gigante y nosotros hemos hablado de ellos, ¿qué? Langostas, ¿sí? Langostas. Y yo creo que a la langosta que se refiere ahí no es a la langosta de mar, yo creo que es al insecto, ¿no? Al insecto que se llama langosta. Chapulín le dicen. Entonces, como se pueden dar cuenta, los megalitos de Rusia son unas piedras enormes, donde por ejemplo, hay una de estas de acá, las últimas, la tercera imagen. Cada una de estas piedras, la base de cada una de estas piedras puede llegar a pesar 360 toneladas, lo que es un peso de 360 carros como el de Gonzalo. O sea, eso no lo carga un ser humano nunca. O salgan y traten de cargar el carro de Gonzalo. 1 tonelada pesa el carro de Gonzalo. Es pesadísimo. No es normal. Y no es normal tampoco porque la cantera de esto está ubicada a 25 kilómetros. O sea, estas piedras fueron movidas 25 kilómetros. ¿Por quién? Aún no se sabe. Pero cerca del lugar han encontrado huellas gigantes. Es lo único que han encontrado. Huellas gigantes y martillos gigantes. ¿Y cómo se conservan las huellas? Petrificadas, como si hubieran pisado barro, cemento, una especie de ¿sí? Entonces miren, aquí encontramos pirámides en todos los rincones del mundo. Sergio, la pregunta es, yo no sé si la hice la clase pasada. De hecho ahí en la imagen tenemos también la imagen de Stonehenge, ¿sí la ven acá? Esta de acá, que es muy conocida, ¿no? ¿Sí saben quiénes se reunían ahí?
Los druidas, ¿no? Los inventores del Halloween, de los duendes, de las brujas, de los, ¿cómo se llaman? Los elfos, todos esos seres mitológicos del bosque. Mira, ¿qué me ibas a decir, Rosy? Que si ellos pues trasladaban, o más bien la pregunta es que donde se realizaron cada una de las construcciones son lugares estratégicos Sí. para algo, Sí. pues porque no tendría sentido trasladar pues las piedras, para eso se construyen donde están las O sea, piedras. la pregunta es ¿para qué trasladarlas de la cantera? Exacto. Más o menos, sí. O sea, mi pregunta es eso, si es un lugar estratégico donde están puestas Sí, todas... parece que son puntos magnéticos, pero eso lo quiero hablar la próxima semana. Ah, bueno. ¿Sí? Eso tiene que ver con la predicción del finalismo. Noticias, pues, ¿no? No tanto, no realmente no, o no he leído nada así acerca de eso, pero... Entonces miren, para que se dimensionen el Una pregunta, tamaño... contesta. Ese Atlantis, ¿dónde quedaba? ¿Dónde se dice que- Hay dos posibles ubicaciones, uno puede ser en Nueva Zelanda, donde hay un continente enterrado, se llama Zelandia, y el otro puede ser entre América y España, ¿sí? Donde han encontrado no solamente lo que parece ser una ciudad escondida, que de hecho aquí está la foto, esta foto es de esa ciudad, con eso quería terminar, ¿sí? Entonces no nos adelantemos. Sí, bueno, ya respondo. En el Océano Atlántico, Camilo, a grandes rasgos. Entonces, hasta ahí me han entendido lo de las piedras de Rusia y eso, que fueron movidas las piedras porque se movieron a puntos estratégicos. Aquí, esta imagen que ustedes ven en todo el centro del documento, ¿sí o no? Esta imagen, eso es en el Amazonas. Unos explotadores de caucho moviendo la selva para sembrar la palma de caucho, se encontraron fue con esto, que no había suelo, eran unas piedras gigantescas. La pueden encontrar como la ciudad perdida en el Amazonas. ¿Tú sabes algo? Sí, yo la vez pasada vi un documental. Sí, ¿qué viste? Estaban, pues, había como placas de oro con grabados antiguos de lo que vivía allí y se la quedó como un sacerdote, un cura católico, se las quedó y se las llevó después para otro lado. Y como que se han tapado las piedras, se han tapado como vegetación, entonces como que todo el centro me parece una montaña como perfecta. Pero en realidad se dieron cuenta que era una pirámide y como que nada más se ve la parte de arriba porque más al fondo pues, creo que es mucho más profunda. Sí, es mucho más profunda. Entonces es una ciudad completa, ahí vemos el tamaño de la piedra y es la persona. Parado al lado de una de las piedras, la piedra es casi el tamaño de la persona. O sea, son unas piedras inmensas. Cada una de estas piedras pesa alrededor de 3 toneladas. O sea, 3 carros de Gonzalo. Esa es la medida estándar para que me entiendan. ¿Sí? Para que se hagan una idea, si esta piedra pesa 40 toneladas, esta de acá, una ballena azul pesa 18 toneladas. O sea, esto pesa casi el doble, más, un poquito más del doble que una ballena azul. ¿Sí? Complicado. Según los textos antiguos de los incas, ellos dicen que para mover esas grandes piedras utilizaban el viento para hacerlas flotar, según los escritos de ellos. Según los escritos de los aztecas, que no era con el viento, era que ellos le echaban a la piedra algo para ablandarla y que se ponía como una especie de gelatina y que así era que la movían. Pero son escritos muy antiguos donde la traducción queda muy cuestionable. O sea, yo les digo, son traducciones, pero pues yo me lo cuestiono porque gelatina, no creo que una persona azteca haya utilizado ese término. Sí. ¿Y se puede utilizar algún químico para ablandar las piedras? Yo busqué y no encontré. No sé si de pronto alguno conozca algo de eso. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Ablandar las piedras con químicos? Con mucho calor, con lava. Se dan ganas de Pero- y algún tipo de piedra. Pero igual para moverlas. Y para moldearlas otra vez y se ¿Sí o no? Sí, es complicado. O sea, eso sigue siendo un misterio cómo las movieron. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, aquí vemos entonces una de las teorías que ha tomado fuerza en un libro llamado El mensaje de la Esfinge. Voy a escribir y ya les doy los autores. Robert Bauval. Y el otro escritor es Graham Hancock. Alguien me dijo que ellos tenían un documental. Son estos dos hombres los escritores. Ellos dicen que la esfinge tenía una gemela. O sea, otra esfinge. ¿Sí? Porque Que la entrada del... es esto que estamos viendo acá abajo. Sí, exacto, que sí que la entrada del... Porque ellos nunca en Egipto han encontrado una esfinge sola. Siempre va con su compañerita. ¿Sí? Entonces, en esta imagen que ustedes ven acá,
dan la posible ubicación de lo que pudo haber sido la otra, es acá. Entonces yo quiero que anoten los siguientes nombres, los que están tomando notas, ¿sí? Voy a darles unos nombres para que ustedes vean después por ahí, en sus ratos libres, lean las crónicas de estos sujetos. El primero se llama Ali Drisi. Es del siglo XII. Entonces, de pronto se les va a complicar un poquito encontrarlo. Ali Drisi, del siglo XII, es un cronista. Él dice en sus crónicas que cuando llegó a Egipto encontró a la segunda esfinge muy deteriorada, porque la gente del lugar se estaba robando las piedras, ¿sí? Y la otra estaba enterrada bajo la arena. O sea, es decir, como que esta es la que nosotros conocemos, estaba enterrada bajo la arena, y la otra sí estaba salida y la gente estaba robando las piedras. Entonces él dice, no, la gente está robando las piedras, mientras que la otra solamente se ve, queda la cabeza. Él no sabía que estaba de ahí para abajo el resto. Ali Drisi. El otro señor se llama Musabini, y este señor es del siglo XI, creo. Sí. Y él decía, antes que Ali Drisi, que el Nilo se desbordó, pero no se desbordó hacia este lado, se desbordó hacia este lado, y se llevó gran parte de la esfinge, que fue una inundación terrible, dice él. Y él habla que habían dos esfinges, según él. Uno con forma de león y otro con forma de leona, según ese sujeto. Entonces, uno diría, pero ¿para qué un tipo del siglo XI se va a poner a decir mentiras? Si él fue allá a Egipto y hay otros libros de él y todo. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a mirar esta, también para que lo vean en su casa. Estela del sueño. Entonces, miren, la estela del sueño es una piedra egipcia del siglo 36 a.C., o sea, 3600 años antes de Cristo. Y esa estela del sueño menciona que no solamente están las tres pirámides, sino que también hay dos esfinges, que según ellos estaban colocadas como la vemos en la imagen. ¿Qué es eso, la estela del sueño? Es una piedra egipcia, un tallado egipcio. ¿Sí? Un tallado egipcio, donde ellos dicen con sus jeroglíficos que habían dos esfinges y las pirámides, y que ambas guardaban la vida y la muerte. O sea, si ellos dicen que guardaban la vida y la muerte, probablemente haya sido un chacal la forma. ¿Sí? ¿Me dice entender? Entonces, en esta imagen que ustedes ven ahí, y es como los investigadores afirman que en este punto donde está el cuadro, ahí quedaba la segunda esfinge. Pero ¿qué fue lo que pasó? El gobierno egipcio prohibió excavaciones en todo esto. Recuerden que en este momento Egipto viene de un problema político, ¿no?, de 8 años, donde el presidente que llevaba 40 años en el poder lo sacaron, Hosni Mubarak, ¿sí o no? Y entonces hicieron elecciones, ganó otro sujeto, y el sujeto duró 2 años en el poder por corrupción. Entonces eso en Egipto ahorita está muy revuelta la vaina. Entonces excavar y eso ahorita no está como muy de moda por allá. Además está ISIS por ahí, bueno, es mejor no hacer eso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, ahora entonces centrémonos en esta ya para terminar. Es esta imagen de acá, las pirámides. Son las pirámides que hay en todos los lugares del mundo. Bueno, en algunos lugares del mundo. ¿De Japón está Hawái? Sí, Heraclión es esa ciudad. No podemos decir que no es cierto. O sea, yo no digo que la imagen sea cierta, pero que han encontrado figuras así en la luna, las han encontrado. Sí, lo mismo en Marte, ¿no? En Marte, por ejemplo, han encontrado figuras que parecen formas de caras, y eso no, pues no es normal, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, en todos los lugares hay, en la India, en Egipto, en México, en Perú, en todos lados, en Bosnia, ¿sí? Esa de Bosnia es muy rara, les recomiendo que busquen sobre eso y verán. Encontraron martillos que para cargarlos, ¿sí?, necesitaría un mango de, me olvidó, 2.5 metros de largo, ¿sí? Y pues son así descubrimientos muy raros. Entonces miren, todas estas construcciones de la antigüedad no fueron hechas por seres humanos, no fueron hechas tampoco por los extraterrestres, no nada de eso. Fueron hechas obviamente por los gigantes, que es el tema que estamos observando. Ellos parece ser que tenían un conocimiento muy amplio de arquitectura, de todo. ¿Sí? ¿Quién les dio ese conocimiento?
Dos ángeles. Dos ángeles, que eran sus padres, ¿sí o no? Según el libro apócrifo de Baruch, si quieren lo pueden buscar, libro apócrifo de Baruch, ahí dice que en el momento del diluvio había en la tierra 409.000 gigantes. Es un texto muy raro, el judaísmo, algunas fuentes lo reconocen, otras dicen que no es verdadero. ¿Cómo se llama? Libro de Baruch. No es el Baruch que está en las Biblias católicas, ojo con eso, ese no es, no. Es un libro más largo que se llama también el libro de Baruch. Y tiene más o menos unos 30 capítulos. Y en el capítulo número, creo que 3 o 4, dice que en la tierra, en el momento del diluvio, habían 409.000 gigantes. Lo que no es un dato menor, porque es raro que una fuente tan antigua como esa mencione números exactos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más observamos allí? Observamos que esta obsesión por construir grandes monumentos tenía que haber tenido un significado. Y el significado, después de haber leído todo esto y haber visto todo eso, es que yo creo que este era un culto, un tipo de religión que ellos tenían. Y que lo más probable es que la religión que ellos tenían era la oración al miembro masculino, a la fertilidad. Porque todos estos elementos, por lo general, son o pirámides, que nosotros sabemos que la pirámide, ahí por eso coloqué esta imagen. La pirámide es, digámoslo así, un pene que apunta al cielo. Recordemos también los penes que vimos la clase pasada, recordemos también los gigantes que vimos también en la isla de Pascua hace unas 3 semanas. Todos esos monolitos, grandes construcciones, todos son formas de pene. Y digo, ¿pero por qué? Todos son de esa forma. Entonces, para mí, en la teoría que yo creo es que es un tipo de culto. Yo creo firmemente que ellos vivían en alguna parte del planeta y que se fueron expandiendo por todo el planeta dejando estas señales. Lo que mencionaba ahorita un poco Juan Pablo, y es que las construcciones tampoco son producto de la nada. O sea, ya los movieron a sitios específicos, sitios estratégicos. Después miramos qué sitio hay. Por ejemplo, en la pirámide, en una de las pirámides hay un punto magnético. O sea, allí parece ser que debajo hay un pedazo de piedra metálica enorme. ¿Sí? En Rusia también, allá donde vimos esto, las brújulas no sirven, porque hay una fuente magnética muy grande ahí. ¿Por qué ellos buscaban los puntos magnéticos? Ya eso habría que mirarlo de pronto en algún tipo de estudio científico, porque yo realmente no lo sé en este momento. A ver si esta semana averiguo a ver qué encuentro. En este punto también, ¿sí? De hecho, ¿ustedes han visto los paralelos y los meridianos? Obvio, ¿sí o no? Hay uno que pasa exactamente por aquí, por Stonehenge. ¿Sí? ¿Es cuál? El de Greenwich. Todo el centro está montado sobre esto. ¿Sí? Entonces, era un tipo de culto donde ellos adoraban al sol, a las estrellas, y adoraban, según ellos, según todas estas culturas de la antigüedad, a seres que habían venido del cielo a darles conocimiento. ¿Qué seres eran esos? Los ángeles. Sí. Entonces, esta es una muestra de que alguna vez en la tierra existió una civilización previa al diluvio. Y esa civilización previa construyó todo lo que ustedes ven acá. Manos de gigantes, obviamente. ¿Sí? Luego entonces viene el diluvio. Ojo, ya estamos ahí hablando del tema bíblico. Viene entonces el diluvio. ¿Qué hace el diluvio? El diluvio reorganiza la tierra. Es decir, puntos de la tierra que antes estaban debajo del mar, ahora son tierra firme. Y puntos de la tierra que antes eran tierra firme, ahora están debajo del mar. El más claro ejemplo de eso, y con eso ya cerramos ahí, y es esto. Esta ciudad está ubicada entre Cuba y Estados Unidos. Es la última imagen, ¿sí? Encontraron una ciudad con pirámides, con plaza central. ¿Ahí alguna vez vivieron personas o seres? Aquí, esta de acá, la última imagen. ¿Qué tiene de raro eso? Que el gobierno estadounidense prohibió la exploración marina en ese lugar. Y estableció incluso, ¿cómo les digo? Como una especie de policía allí, una armada, no sé, que evita que la gente naufrague o que haga nados en esa zona. O sea, todo eso está prohibido. Estas son imágenes que se hicieron antes de la prohibición. La pregunta es ¿por qué? El gobierno de Estados Unidos dice que, según ellos, que aquí cerca hay un barco lleno de oro de la época colonial, pero dice que no, que el barco está ubicado en otro lado. O sea, que es un error de los estadounidenses. Sea un error o sea verdad, está prohibida la exploración en esta zona. Lo más probable es que allá donde no nos dejan investigar hay una ciudad completa. Efectivamente luego toman esta foto y se sabe que allí hay una ciudad completa. Obviamente los aficionados, los supersticiosos no dudaron en decir que esto era la Atlántida, pero pues realmente una ciudad escondida bajo el mar, hacer la Atlántida, pues hay una gran distancia, ¿sí?
Entonces yo me puse a pensar, pensemos un segundo si de pronto en otra época de la humanidad algún gran imperio se expandió por el mundo dejando sus construcciones. Porque uno diría, esto fue un gran imperio. Y las culturas que habitaron después estas regiones, todas dicen que ellos no construyeron ninguno de eso. Los incas dicen que ellos no hicieron esta, los egipcios dicen que ellos no hicieron la esfinge. Entonces, ¿quién la hizo si no fueron ellos? Fue antes de ellos. Entonces, yo me puse a pensar y dije, bueno, pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos en la actualidad se ha expandido por el mundo, por todo el planeta, ¿sí o no? Tiene construcciones suyas por todo el planeta, bases militares, y no solamente eso, los rascacielos, eso es muy estadounidense, y nosotros vemos rascacielos en todo lado, ¿sí? Entonces hay unas corrientes que dicen, no, miren que los rascacielos es la continuación de esto, el culto al pene apuntando hacia el cielo. ¿Puede ser posible eso? ¿Puede llegar a ser cierto? Yo creo que sí, puede llegar a ser cierto. Y finalmente, para terminar, todas las culturas de la antigüedad utilizan la misma palabra, la palabra Atlante. Todos, en todos los idiomas está esa palabra, Atlante. Entonces yo les pido que investiguen esta semana acerca de ese término, Atlante. Incluso hay un monumento, los Atlantes de Tula, lo pueden buscar, Atlantes de Tula. Listo, Atlantes de Tula, lo pueden buscar y hay una construcción llamada así.